Bien, vamos a la justificación de la empresa. Y aquí vamos a ver a personajes bien interesantes. Esta parte de la historia es la que pocos conocemos. ¿Cómo trataron de justificar los cristianos europeos la conquista? Apelando al Papa, para que les concediera las bulas. Eran escritos, hermanos, con derecho que autorizaban sus viajes de explotación, de colonización y de conquista. Esto lo realizaron en nombre de Cristo. Y la evangelización fue uno de los argumentos que se usaron para justificar la invasión de estas tierras. O sea, lo que justificaba, ¿sí? Por ahí decían, no, lo que justificaba el asunto es que tenían una buena intención, evangelizarlo. Sí, era lo que venía, si tú quieres, no como añadidura a la evangelización, pero su interés no era eso. Era conquista, era gobierno, era dominio, era saqueo, era dinero, era el oro que acá había. ¿Qué obtuvo Fernando el Católico en 1508 de Julio II y qué beneficio le trajo a la corona española? La concesión del patronato real sobre la iglesia en todos los territorios descubiertos y conquistados. ¿Qué quiere decir eso? Derecho de presentación, derecho de que España recibiera todos los diezmos de las Indias. Así América quedaba unida a España en sus finanzas y episcopado que España nombraba. O sea, ¿quién nombraba los obispos, los sacerdotes, a quienes mandaba? España, hermano. No venían de Roma. Es más, la iglesia mexicana católica al principio estaba ligada a España. Ya vieron eso y lo vamos a ir viendo más adelante. Los diezmos se mandaban al reino español, a los reyes españoles. No se mandaba al Vaticano. Hoy en día ya va al Vaticano de parte de la iglesia católica. Ese es un dato muy importante, hermano. Que a la par de eso, ¿por qué? Porque les concedieron el derecho de poner obispo del patronato real sobre la iglesia de todos los terrenos que ellos conquistaban. Eso fue fuerte y eso se lo dio una bula papal. ¿De qué trata la obra La destrucción de las Indias que publicó Bartolomé de las Casas y qué sucedió con esa obra más tarde? Es una narración de lo sucedido en las Indias, hermanos América. Y por ahí, hermano, hay datos de esa obra, ¿verdad? A la llegada de los españoles. Así habló como eran los indios de su defensa y lo injusta que fue la conquista, ¿sí? Y sus obras fueron prohibidas en Perú en 1552, en España después de la Inquisición, igual la prohibió, hermanos. ¿Por qué? Porque atacaba la conquista, porque descubría la maldad, la cizaña, la injusticia, el pisoteo de derechos que habían hecho los españoles o los conquistadores con los indígenas. Ok. ¿Qué se le ofreció a Cristóbal? Puse allá a Cristóbal de las Casas en las 12. Es a Bartolomé de las Casas por gozar de gran prestigio en la corte española. Un episcopado en Cusco en el Imperio Inca en Perú. Pero él lo rechazó. Después lo hicieron obispo de Chiapas. Si sabes, ¿verdad? ¿Qué lugar lleva su apellido de las Casas? El famoso San Cristóbal de la Casa, el lugarcito al que muchos de ustedes alguna vez quizás han ido o que les gusta ir, ¿verdad? Y sobre todo por el frío que allá hace, ¿verdad? Tomarse un cafecito. Bueno, al sur de México, hermano. Ahí defendió a los indios. Te aclaro esto. Ese lugar, Chiapas, en ese entonces cuando él fue obispo, le pertenecía a Guatemala. Ese es un dato que ahí aparece en el libro, hermano. Ahí defendió a los indios contra los encomenderos. ¿Qué eran los encomenderos? Eran esclavistas. Esclavizaban a los indios para que trabajaran, ¿verdad? La tierra y todos los productos era para eso, para llevar las ganancias a España. Bueno, por ahí aparece otro personaje, aparte de Bartolomé de las Casas, ¿sí? Que es Francisco de Victoria. ¿Cuáles son los 7 títulos no legítimos que ataca Victoria, hermanos, en la cuestión de la legitimidad de la empresa española en el Nuevo Mundo? Y aquí en el grupo hay algunos que son licenciados, yo sé, y que este tema de seguro les ha de haber picado la cresta, porque está muy bueno. Primero, el emperador es señor de todo el orbe. 2. La autoridad del Papa que le otorga a los españoles los territorios en cuestión. 3. El derecho de descubrimiento y dueños. 4. Los indios por no creer en Cristo han perdido sus derechos. Imagínate. 5. El pecado de los indios y el castigo que le daban los españoles terrible. 6. La supuesta elección del señorío español por los indios. 7. Dios le dio en una donación especial esas tierras a los españoles. Imagínate, hermano. Aparentemente, sí leíste, ¿verdad? Al principio los defendió. Pero con estos títulos no legítimos que ataca a Francisco de Victoria en la cuestión de las limitadas, hermano, después lo va a revocar con algo que él mismo dijo. ¿Qué dice la pregunta 14? ¿Qué es lo que pensaba de Victoria del 4º título? Que los indios por no creer en Cristo han perdido sus derechos.
Él dijo que los indios antes de oír la proclamación del evangelio no pecan de incredulidad. Para empezar, es un error teológico eso, porque si es verdad que pecaban, todos son pecadores, y que tampoco pecan cuando se les anuncia si no lo aceptan, porque él creía que no se les había predicado de la manera correcta. Eso sí es verdad, sino a la fuerza se les quería convertir. Ya vimos igual que así lo hizo Napoleón Bonaparte, ¿verdad? En parte de la historia de lo que ya estudiamos hace un tiempo. Hermano, en verdad, esto es tremendo y terrible, ¿no? Porque así que no va a un momento dado a pensar a quererse convertir, si me van a matar si no me convierto. Entonces, esto es muy fuerte. La 15 dice, ¿cuáles son los 8 títulos para hacer la guerra a los indios según de Victoria? Bueno, ahorita la vemos esa en otro video, hermano, para que no se nos haga pesado.